noches, bienvenidos a El Salvador. Qué placer volvernos a reencontrar en esto que se llama 8 en punto, una noche muy especial porque esta noche vamos a hablar, por supuesto, con nuestros invitados de lujo, una entrevista de corte internacional bajo un evento donde el Ministerio de Educación ha articulado las diferentes categorías para que vengan profesionales del más alto nivel y que puedan de una u otra forma empaparnos del éxito de cada uno de las gestiones en diferentes países en el mundo. Estaremos conversando sobre el encuentro internacional Cultura de Paz en El Salvador, Educación, Memoria, Justicia Transicional. Con gusto, en estudio le vamos a dar la bienvenida, ya señores, en segundo a Francisco Condori de la Universidad de Hamburgo. Bienvenido, gracias por acompañarnos en El Salvador y en su casa 8 en punto. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. No, gracias a usted. Ana Rodríguez, ex ministra de Cultura de Ecuador, bienvenida, no se levante, un placer, gracias por acompañarnos. Contentos de estar acá. Gracias, contento de estar de nosotros aquí esta noche con todos ustedes y también a Sanjay Nawani, quien es doctor en educación. Un gusto. Bienvenido a El Salvador, gracias también por acompañarnos en su casa. Y con gusto le damos la bienvenida a Carlos Rodríguez, coordinador del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales del Ministerio de Educación. Carlos, también muchas gracias, buenas noches. Gracias por traernos acá a la Dama de los Caballeros. Gracias. Un gusto. Gracias. Señores, le vamos a plantear la pregunta que esta noche tenemos articulada para todos ustedes. Producción, acompáñeme, dice así, por favor, para que usted empiece desde ya a participar con nosotros. Según su opinión, ¿qué tanto cree usted que el país practica la cultura de paz? La pregunta está sobre la mesa. Con tu esfuerzo, con tu ingenio, con tu fe, tú puedes hacer grande a El Salvador. El primer segmento de la entrevista 8 en punto, como todas las noches, es gracias a la fina cortesía de Banco Agrícola. Y bueno, señores, luego de darle la bienvenida a nuestros invitados, haber colgado la pregunta sobre las diferentes redes sociales para que usted nos acompañe en la entrevista 8 en punto, arrancamos. Carlos Rodríguez, quien es coordinador, a quien ya saludé, del área de investigaciones del Ministerio de Investigaciones en Ciencias Sociales del Ministerio de Educación. Carlos, ¿a qué responde la llegada de estos caballeros y la dama a El Salvador en este evento que se ha realizado desde inicios de semana en nuestro país? Cuéntenos un poquito. Sí, los amigos y amigas han asistido esta semana al Encuentro Internacional de Cultura de Paz en El Salvador, Educación, Memoria y Justicia Transicional, que responde a un proceso que el Ministerio de Educación convocó en diciembre del año pasado. Y este proceso se denominó, o se denomina más bien, Foro Cultura de Paz. El Foro Cultura de Paz pretende articular diferentes espacios de diálogo, reflexión, formación, publicaciones, de tal forma que podamos impactar en lo que el sistema educativo está en este momento haciendo en materia de cultura de paz. El Ministerio de Educación, desde inicios de esta gestión, planteó que el sistema educativo en su conjunto debe responder al desarrollo de capacidades ciudadanas y productivas, y con esto puso en escena el tema de formación ciudadana o la introducción del proceso de formación ciudadana en el sistema educativo. Esa es una tarea que tenemos pendiente desde la firma del Acuerdo de Paz, y hoy, en el marco del 25 aniversario del Acuerdo de Paz y la declaratoria presidencial y legislativa del año 2017 como año de la cultura de paz, pues nosotros hemos querido hacer una contribución, la contribución que responde o que más bien, tiene que dar el sistema educativo. El Encuentro Internacional de Cultura de Paz es el eje más bien académico y de pensamiento crítico con el cual estamos queriendo contribuir desde el Ministerio de Educación en asocio con la Universidad de El Salvador, la Plataforma de Seguridad Juvenil y otras instituciones. Ahora, el tema Encuentro Internacional Cultura de Paz es como muy exigente, de pronto se plantea como una oportunidad para un país que está pasando por una gran cantidad de retos. ¿Por qué el tema cultura de paz en El Salvador? Porque en determinado momento he conversado con otros actores, Carlos, en esta misma tribuna de entrevista, hablando de la cultura de la integración, de educación, que está invívito sobre diferentes temáticas. Es un tema que se plantea como un encuentro internacional
de cultura, de paz en El Salvador. Obviamente es sumamente exigente. ¿Cómo se planteó este tema? Bueno, como le decía hace un momento, esto forma parte de todo un movimiento nacional, ¿no? Es también una exigencia social en el contexto, pues, de diferentes formas de violencia que están aquejando al país, lo están golpeando, pero que también están, digámoslo así, golpeando la escuela. El sistema educativo preocupado, pues, por estos procesos, ¿no?, que están dificultando, ¿no?, el desarrollo y la educación de la juventud, pues está empeñado en que identifiquemos cuáles son las claves para poder desde la escuela establecer dinámicas que nos permitan gestionar la conflictividad, digamos, inherente a las relaciones sociales de una forma que no sea la violenta, sino que sean formas pacíficas. En este sentido también hay que reconocer que tenemos una agenda pendiente como país. El Acuerdo de Paz de 1992 trazó unas tareas para el Ministerio de Educación. La tarea fundamental de construir ciudadanos y ciudadanas capaces de profundizar y de mantener las instituciones democráticas. Ese es un punto, pero también tenemos que ser honestos y asumir que el tema de violencia también nos demanda a que fortalezcamos cada vez más esas capacidades que permitan que los jóvenes, los niños y las niñas puedan, digamos, imaginar y también construir escenarios distintos a los que hoy... Ok, inicié contigo porque eres el representante del Ministerio de Educación para que nos contara un poquito sobre el andamiaje de este evento tan importante en nuestro país, pero sigo con la dama. Ana Rodríguez, ex ministra de Cultura de Ecuador, ¿cuál es el aporte que usted ha dado, el discurso, el speechless que usted ha compartido con todo el público que asistió? ¿Cuál es el aporte, lo que usted nos traslada desde Ecuador bajo su experiencia para el pueblo salvadoreño en este evento, por favor? Sí, qué gusto. Bueno, la idea es profundizar en los procesos de paz. Nosotros en Ecuador hemos trabajado desde el año 2007 en un proceso constituyente, un marco de derechos culturales y ciudadanos que permitan profundizar en los procesos territoriales y democráticos. Creo que eso fue fundamental, sobre todo en aquello por lo cual yo estoy acá, y es para compartir la experiencia de organizaciones juveniles urbanas de la calle, en el caso de Ecuador, los Latin Kings, y algunas otras organizaciones que fueron reconocidas y con las cuales venimos trabajando ya 10 años, tanto en un proceso de legalización como de estrategias desde la cultura y el reconocimiento. Quiere decir que todos aquellos márgenes de la sociedad en la que vivimos muchas veces aparecen, a veces demonizados, a veces implicados de maneras muy complejas en los procesos ya de la vida cotidiana o de la construcción, de la profundización de la paz. Es muy importante para el Ecuador el haber logrado que muchas organizaciones juveniles sean reconocidas como espacios de pertenencia, como espacios de regeneración de la identidad, de reproducción de la vida social, de afianzamiento del lazo, de manera muy distinta a la que tendemos a estigmatizar a los jóvenes. Y eso es un proceso estructural de la sociedad, del gobierno, que requiere de muchísimas voluntades, de marcos normativos adecuados, de leyes, de principios, de derechos, de mucha gente trabajando de manera integral, ¿no?, en reformas estructurales que permitan a su vez que las micropolíticas o que los pequeños emprendimientos o que los pequeños proyectos tengan asidero y tengan sostenibilidad. Entonces, para mí ha sido muy grato poder compartir, digamos, la experiencia del Ecuador en ese sentido y poder aportar, porque pensamos que no solo es en la región, ¿no?, a nivel mundial se piensa de qué manera la paz, ¿no?, en este caso la conmemoración de 25 años de paz en El Salvador, cómo profundiza la paz con justicia en este tiempo, ¿no?, en el mundo en el que vivimos, en condiciones de globalización, en condiciones de injusticia, de desigualdad, cómo construimos desde lo público, desde la investigación, desde la academia, desde las organizaciones, digamos, un futuro para la cultura de paz. Ok, vamos a seguir conversando porque su experticia, que en algún momento en un puesto tan importante como ministra de Cultura, quiero conocer la experiencia que usted tuvo sobre ciertos temas precisamente allá en el Cono Sur.
Voy con usted rápidamente, hablando un poquito, Francisco Condori, sobre su experiencia, pero el aporte que usted ha dado a este evento, el cual ha recibido por parte del gobierno de El Salvador la invitación. ¿En qué consistió la ponencia que usted realizó? Sí. Bueno, yo agradezco al Ministerio de Educación por esta invitación. En esta invitación, mi tema central está en relación con cómo es que las afectaciones de la violencia en el Perú se dieron para con el sistema educativo. Entonces yo vengo investigando con la Universidad de Hamburgo, tenemos varios proyectos en el Perú en relación con los hechos de violencia y las afectaciones en diferentes ámbitos, pero básicamente nos centramos en el sistema educativo. Y en el sistema educativo, ¿por qué? Porque también nosotros en el Perú tenemos, soy peruano, en el Perú tenemos como uno de los puntos del informe de la Comisión de la Verdad una recomendación que habla de que es la educación el punto principal para el cambio. Pero esta recomendación no ha sido aplicada debidamente. Y si uno mira el marco de violencia que se vivió durante los años 80, fueron los docentes que tenían que dejar sus casas normalmente para irse a sus pueblos, y en muchos casos también la esposa tenía que irse a trabajar a otro pueblo y dejar a los hijos en una zona violenta como Ayacucho, donde estuvieran viviendo. Los que tuvieron vivieron de primera mano la violencia. Y no solo vivieron la violencia de los otros, sino también que ellos vivieron la violencia. Y esta violencia los ha afectado, pero a la vez también ellos son como el punto principal para el cambio educativo. Pero ellos nunca recibieron ninguna atención en la salud mental, ni ningún tipo de proyecto que los vincule hacia cómo trabajar la paz después de la violencia. Entonces, de manera específica, mi tema se centra en este punto, ¿no? De qué manera podemos aportar a un cambio desde la educación para construir la paz con docentes dañados de alguna forma, con docentes que requieren atención, con docentes que no solo durante la violencia de los años 80 sufrían ya algunos efectos de la violencia, porque la violencia venía desde mucho antes, entendiendo que el sistema educativo en el Perú, por ejemplo, tenía docentes muy mal pagados, con una infraestructura muy inadecuada y en muchos casos también con una mirada peyorativa de discriminación por parte de la población, en la que se miraba al maestro como un profesional de última categoría. Entonces, en esos contextos un poco violentos de la cultura, violentos desde las estructuras de gobierno y violentos por el mismo hecho de la violencia de la guerra, se juntaron en estas personas. Y mi aporte va por allí, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos relacionar todo lo que se vivió en el Perú desde estos contextos con lo que aquí en El Salvador se sucedió, y quizás pueda ayudar también a que en esta relación se encuentren algunas alternativas que puedan alimentar soluciones que políticamente, pedagógicamente puedan ayudar a los procesos de paz en este país? Ok, voy con su aporte, Sanjay Nawani. El aporte que usted ha dado a este evento que ha articulado el Ministerio de Educación de nuestro país, por favor. Sí. En primer lugar, muchas gracias al Ministerio por tenernos aquí. Yo vengo a socializar mi propuesta doctoral. Mi propuesta doctoral se basa en lo que yo llamo aulas democríticas, un poco retomando la idea del compañero de cómo la educación puede ser un punto de partida para promover la cultura de paz. Pero no solo la cultura de paz, sino también una cultura democrática, si se quiere. Entonces, mi propuesta se centra en educación ciudadana democrática, donde la democracia se entiende no solo desde su dimensión política, sino también desde su dimensión social. Me interesa particularmente las prácticas docentes en el salón de clase, y me interesa cómo a partir de estas prácticas docentes ellos y ellas cultivan climas de aula democráticos. Mi estudio se lleva a cabo en la ciudad de Cali, es una ciudad en Colombia, en escuelas públicas en zonas marginales, donde los estudiantes proceden de familias de desplazados debido a la violencia, donde hay una comunidad importante afrodescendiente, una comunidad que ha sido tradicionalmente a lo largo de los años marginada en Colombia, ¿sí? Y esto es lo que principalmente vengo a socializar. Ok, perfecto. Como primer punto, vamos a hacer la primera pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros, ya volvemos.
Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Nosotros seguimos conversando, por supuesto, con nuestros invitados. Y quiero conversar, Carlos Rodríguez, quien ya lo había adelantado en el primer segmento, es coordinador del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales del Ministerio de Educación. Carlos, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿se ha articulado en el país un evento de esta envergadura de corte internacional? ¿Qué es lo que ha de venir como acto seguido? Porque esto no se puede quedar en el aire, este esfuerzo de traer a personas de este calibre, de este peso internacionalmente hablando. Por favor. Bueno, nosotros hemos estado desde el Ministerio de Educación en un proceso sostenido de formación de docentes. El ministro de Educación, desde el principio, y el presidente de la República plantearon que era necesario para construir y garantizar la calidad de la educación, garantizar la formación de calidad de nuestros docentes. Bueno, y hemos empezado en el año 2015 con un proceso que recientemente va finalizando en su primera etapa, donde hemos construido alrededor de 300 especialistas por área curricular, incluidas las áreas que son bastante deficientes todavía en el sistema educativo. La formación de estos especialistas ha estado orientada por la idea de que es importante hacer confluir todas las áreas curriculares, las disciplinas y las especialidades en el desarrollo de capacidades ciudadanas y productivas. ¿Por qué le menciono esto? Porque en este encuentro que hemos desarrollado el 19 y el 20, pues ha estado dirigido a estudiantes universitarios, a docentes universitarios, a la sociedad civil, pero también a los docentes del sistema educativo. Este encuentro en realidad forma parte de un proceso que ya veníamos desarrollando. El ministro de Educación nos ha insistido de que es importante que cambiemos la actitud, ¿no? Y que nos atrevamos a establecer con otras experiencias un diálogo productivo en el que nosotros también tenemos la palabra. Y eso es precisamente lo que hemos querido que sea este encuentro internacional, ¿no? Un intercambio de lo que El Salvador está haciendo con lo que están haciendo otros países, con la experiencia que tienen otros países. Nosotros en este momento, en el tema de formación ciudadana, de cultura de paz, pues hemos estado trabajando en tres, digámoslo así, tres grandes líneas. Uno es un eje de reflexión, de pensamiento crítico, de construcción de política, que es el Foro Cultura de Paz. Dos, la instalación de una nueva asignatura, el desarrollo de una nueva asignatura que la Asamblea Legislativa orientó que el Ministerio de Educación debía incorporar al currículo nacional. Ellos decidieron denominarle Moral, Urbanidad y Cívica. Nosotros la vemos como una asignatura que nos va a permitir trabajar de forma, digámoslo así, concentrada el tema de formación ciudadana. Hemos construido una asignatura que considero incorpora pues dimensiones de lo que sería la ciudadanía hoy. Hemos incorporado el eje de memoria histórica y pasado reciente, la dimensión de ciudadanía mundial. Hemos reincorporado la dimensión política de la ciudadanía, que había estado un tanto descuidada, y por supuesto también estamos preocupados por mantener el eje de valores y de juicio moral. En este momento hemos formado 300 especialistas que nos van a ayudar a formar en noviembre y diciembre de este año, alrededor de 2.000 docentes, y así esperamos paulatinamente formar 36.000 docentes, que son los que tenemos que formar para impartir esta asignatura en todas las escuelas públicas. Además, la tercera línea en la que estamos trabajando es la que tiene que ver con las medidas de prevención establecidas en el Plan El Salvador Educado y el Plan El Salvador Seguro, en el que estamos trabajando en el tema de convivencia, de atención a jóvenes en riesgo y, además está desarrollando una política nacional de convivencia. El Ministerio de Educación, pues con esto, quiere contribuir, ¿no? Con su parte. Consideramos que es importante para que estos procesos se sostengan, hacer confluir a otras instancias del país, a otros actores, a otros agentes, ¿no? Nacionales. Hablemos entonces de diferentes experiencias, como por ejemplo la de Ecuador. Ana Rodríguez, usted fue o fungió como exministra de Cultura.
¿Cuál es la experiencia que usted tiene de este país hermano al cual usted dignamente representa como es Ecuador? También en términos de educación, que hablar de educación es hablar de cultura y viceversa. Así es. Pues yo empecé como investigadora antes de ser funcionaria pública y siempre he estado entre las dos cosas. Me parece que es fundamental el aporte que hace la academia o la investigación a las políticas públicas y viceversa. En ese marco, la experiencia de la que hablamos en Ecuador tiene que ver con entender qué es lo que pasa con los jóvenes en situaciones de marginalidad que se adscriben, que vienen a formar parte de pandillas o de organizaciones de tipo pandilleril. Y creo que esto ha sido fundamental en el sentido de entender que algo ha fallado en la mayoría de ellos. Es decir, la razón por la cual esos jóvenes están en esa situación tiene que ver con que ha fallado la escuela, o ha fallado la familia, o ha fallado el barrio, ha fallado el entorno, ha fallado la sociedad, ha fallado la política pública. Y las razones de protección, de identidad, de reproducción social, de prácticas culturales, de baile, de música, de afinidades, de consumos culturales comunes, es multicausal y requiere, como decía antes, de voluntades más macro en términos normativos, pero también del desarrollo de esta sensibilidad, digamos, en el proceso de construcción común, conjunta, como decían acá los compañeros educadores, es decir, cómo el aula, como el espacio del barrio, como el espacio de los planes, de los programas, de los proyectos, tiene que ser un espacio en donde la voz, el deseo, ¿no?, de los jóvenes colectivamente, de sus comunidades, se puede expresar. Por ejemplo, una cosa tan sencilla y que es un tema en general de la cultura y de la política pública atravesada por los derechos culturales es el uso del espacio público, ¿no? En la mayoría de nuestros países, la mayoría de jóvenes no tienen acceso al espacio público o al espacio común. No tienen tiempo de ocio, no tienen acceso a espacios deportivos, no pueden jugar al fútbol. Quizás en determinados barrios sí, quizás en determinados contextos, pero en la mayoría de barrios marginales o en las conurbaciones de las capitales de América Latina o de muchas grandes ciudades, incluidas las capitales de Europa, las migraciones o los jóvenes organizados no tienen acceso al espacio público, no tienen espacio para el desarrollo del ocio, para el desarrollo del diálogo, para la formación, para el emprendimiento productivo, creativo. Entonces, entender las dinámicas por las cuales una pandilla, en el caso de Ecuador, digamos, el tema que hemos tratado es el de los Latin Kings, que es una pandilla que existe desde los años 90 en Ecuador, que vino por migración laboral deportada de ecuatorianos desde Estados Unidos, que regresa a Guayaquil y a Quito, que funda la pandilla, que crece en pocos años de varios miles y que está ligada a actos delincuenciales o de violencia urbana que conocemos en muchos países con diferencias, pero que conocemos también porque son problemáticas comunes. Esa pandilla luego viaja, digamos, tiene una relación transnacional en su reproducción, porque la migración laboral de la crisis económica del Ecuador hace que los jóvenes lleguen hasta España e Italia, hijos de migrantes laborales. Tuvimos más de, digamos, la tercera ciudad del Ecuador hoy por hoy es España, ¿no? A pesar del retorno de migrantes en los últimos años, porque las condiciones en Ecuador mejoraron, pero se reproduce también allá. Y sucede lo mismo, marginalidad, exclusión, formas de racismo, formas de xenofobia, imposibilidad de la política pública de trabajar relaciones interculturales, problemas de clase, raza, etnia, género, lengua y, digamos, como muchas relaciones conflictivas, ¿no?, entre los jóvenes de prestigio y los jóvenes que son, digamos, un reducto o producto de un descuido. Entonces, en todos esos barrios y en esta reproducción de esta especie de marginalidad global, tenemos una experiencia que resulta interesante para mucha gente y que es la legalización de esta pandilla de los Latin Kings en el año 2007, que les permite acceso, digamos, dar el nombre, dar la cara, acceder al espacio público y empezar a emprender en una serie de retos como la formación, sin ser bachilleres, como muchos de ellos llegar a ser bachilleres con programas especiales para esa situación, emprendimientos ligados a la música, al sonido, a la creación, a las artes visuales, pero también a profesiones liberales más tradicionales, acceso a becas, digamos, un acompañamiento que nace de un deseo
de estos miles de jóvenes organizados, unos primeros 100 jóvenes que deciden dar este paso y reorientar la pandilla. A ver, Ana, yo deseo preguntarte si en algún momento las causas, como lo dijimos nosotros, es multicausal, estamos hablando de exclusión social, estamos hablando de una familia disfuncional, desintegración, etcétera, que puede venir por diferentes causas. Por ejemplo, nosotros tuvimos un conflicto armado en nuestro país que ciertamente tuvo como un génesis de este tipo de actividades, pero quiero ir un poco más allá. ¿Se ha realizado esta actividad en términos transnacionales? ¿Se ha globalizado las pandillas de un país a otro de la misma concepto que una economía, que diferentes actividades comerciales de un país a otro se puedan firmar hablando en una forma como un tratado de libre comercio? ¿Las maras se han podido también articular o hoy por hoy o todavía no lo han hecho? Yo te daría una respuesta muy sencilla, sin atreverme a responder directamente sobre el caso de las maras. Pero la proporción y la manera en que crecen las pandillas como un problema para la sociedad es en proporción a la capacidad o baja capacidad que tienen los países y los estados de redistribuir riqueza y de crear condiciones de igualdad y de justicia. Entonces, en todos nuestros países tuvimos migrantes que regresaron de Estados Unidos. No menciona la corrupción. La Porque corrupción es parte de no distribuir la riqueza, exacto, porque alguien se la lleva. Exacto, de un problema estructural, exactamente. Y la distribución de justicia es parte del mismo problema estructural. Ahora, ¿cómo se afianzan y qué economías desarrollan esas organizaciones? Tiene que ver también con las condiciones estructurales de ese país. Ok, Francisco, voy contigo. También quiero conocer tu experiencia sobre este mismo tema. Sí, bueno. Para aquellos que nos están sintonizando, Francisco Condori, Universidad de Hamburgo, pero investigación particularmente sobre Perú, tu país, ¿cierto? Sí, yo soy peruano, radico en Alemania. La Universidad de Hamburgo es mi centro, al igual que mi compañero también estoy terminando una investigación doctoral, pero a la par también estamos creando vínculos con América Latina. Digo América Latina porque venimos trabajando en el Perú, también estamos con Colombia, y la oportunidad de estar aquí también abre el vínculo de poder establecer quizás una relación con El Salvador, ¿no? El día jueves, en estos días, tengo una cita con el rector de la universidad pública, y vamos a analizar la posibilidad de generar un proyecto macro entre estos tres países. ¿Roger Arias, Universidad Nacional? Sí, perfecto, con es parte el mismo. de noche de rectores de 8 puntos. Sí, ¿okay? sí. Y también estamos viendo la otra posibilidad porque necesitamos 2 universidades. Y lo que intentamos es vincular el tema universitario con la sociedad. Porque ha habido en el Perú, sobre todo, puedo hablar más sobre el Perú, no quisiera hablar sobre lo que pasa por aquí, porque hay alguna información, pero no. Claro. Pero en el Perú la vinculación entre la universidad y la sociedad está un poco divorciada. Entonces lo que intentamos a través de los proyectos es vincular un poco más la universidad con la sociedad, la academia con la sociedad. Y nos vinculamos en este tema que se refiere a todo lo que fue el conflicto armado. Al igual que Ana, y creo que lo que pasa en Colombia también, este conflicto en el Perú surge sobre todo por el tema de la desigualdad. Y es un conflicto en el que han muerto el 90% de las víctimas han sido indígenas. Y muy buena parte del conflicto no era percibida por la sociedad. Hablamos de la sociedad, de los grupos, de la ciudad, ¿no? Porque los que morían eran indígenas. Entonces estamos hablando de un conflicto que también tiene un lado de etnicidad, un lado de discriminación, y que hoy todavía sigue vigente de alguna forma. Con otras formas, porque el conflicto llegó a transformar la vida social, política y cultural. La política en el Perú en este momento es básicamente caótica por el tema de la corrupción, pero por el tema del legado del conflicto armado. Porque durante el conflicto armado, los gobiernos que se fueron situando en estos, el último gobierno con el que termina el conflicto armado, tenemos al presidente que está ubicado como el 7º presidente más corrupto del mundo, ¿no? Ok, aguánteme esa idea sobre el presidente en 7º lugar más corrupto del mundo. Yo le recuerdo esa frase. Vamos a una pausa y regreso con usted. Volvemos.
Estamos de regreso, mil gracias, El Salvador. Francisco, por favor, continúo con usted. Sí, le manifestaba sobre justamente uno de los puntos, ¿no? Sobre cómo se fue desarrollando el conflicto armado en el Perú y cómo a partir del último gobierno en el que el conflicto termina, se ubica justamente con el gobierno de Fujimori, que está ubicado, Fujimori es uno de los presidentes situado en el 7º lugar de corrupción en el mundo en esos años, actualmente todavía está... Hoy por hoy procesado. Sí, hoy por hoy procesado en una cárcel justamente por un tema de genocidio. Es decir, ese gobierno utilizó grupos paramilitares y estamos hablando de grupos paramilitares que intentaron, digamos, golpear al grupo subversivo, a los grupos subversivos, en un afán de vamos a entrar en tu misma lógica de guerra, ¿no? O sea, yo también puedo ser subversivo. Entonces hablamos de un terrorismo estatal, ¿no? Y todo este gobierno que duró más de 10 años y que hoy ocupa el primer lugar dentro del Congreso, o sea, tiene más de 60 congresistas ubicados en el Perú. Ahora, siguen siendo la fuerza procesado por genocidio. por genocidio. No Sí. por temas de corrupción, cuando la hija Keiko Fujimori también corrió en elecciones para tratar de pronto de sacar a su padre, ¿cierto? Bueno, otra de las causales por las que fue también condenado, porque tiene varias, es por el pago a los medios de comunicación. Sí. Se cumplen 15 años de la primera aparición pública del Vladivideo. Vladimiro Montesinos Sí. era el asesor Era el hombre presidencial fuerte de él. de Fujimori, Y le pagaban a los medios de era una comunicación. especie de Rasputín. Le Sí. pagaban algunos medios de comunicación. No solo los medios, A sino que también entrevistadores. pagaban fuertes sumas de dinero Bueno, yo a los pensé que dueños, a los entrevistadores. Pensé que solo aquí en El Salvador era la práctica de algunos entrevistadores Bueno, o medios no, de comunicación, ¿ok? esto es como Interesante. la corrupción existe de manera transnacional, ¿no? Sí. Pero de alguna forma las características se van definiendo en cada contexto, ¿no? En el Perú fue una práctica que ha generado hasta hoy un desbalance político. Un desbalance político por el cual seguimos nosotros conviviendo con una inestabilidad en la cual no se puede proyectar una vida de paz en tanto todavía sigamos sin conocer y sin analizar todo lo que originó este proceso actual de las políticas. Es por eso que nuestro proyecto, el proyecto que trabajamos en el Perú, para nosotros resulta indispensable, ¿no? Porque no entender el conflicto y todos los procesos de sus relaciones con los gobiernos y cómo los paramilitares y el conflicto armado también tuvo una mano del Estado, porque según la Comisión de la Verdad, el 60% de las muertes se dan a causa de los grupos subversivos, pero el 40% fue a causa de los gobiernos, o sea, de las fuerzas militares. Yo pienso que actualmente, si miramos que esto se dio en el 2002-2003, que se dio la Comisión de la Verdad, si lo miramos en el proceso, hoy podemos decir que el número de víctimas fue más del Estado que de los grupos subversivos. Obviamente que decir eso significa que la responsabilidad del Estado y de los gobiernos fue más grande y que el conflicto tuvo una responsabilidad del Estado. Bueno, eso es como la parte del pasado, hay que conocerla. La pregunta es cuál es la responsabilidad del Estado hoy para cambiar esta situación. Ok. Voy rápidamente con usted, Sanjay Nawani. ¿Cuál es su experiencia en los países en los cuales ciertamente usted se ha enfocado en estos estudios? Pues mi experiencia en este ámbito empieza en el 2009, cuando voy a una capacitación en Suecia, en la Universidad de Lund, sobre derechos de la niñez en el contexto del aula y en la gestión de escuela, donde acuden una serie de países, principalmente africanos, asiáticos y en Latinoamérica, Colombia. Yo voy a representar a Colombia y es una capacitación que pretende promover los derechos de la niñez en los contextos educativos y también desde la política pública. Después de esto, me contrata la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional para, como tutor, como lo llaman ellos, para llevar a cabo esta capacitación enfocada a países centroamericanos y latinoamericanos, donde se encuentra El Salvador. Ahí comienza mi experiencia en este ámbito. A partir de ahí, en ese momento, cuando empiezo a trabajar con la agencia sueca, inicio mi doctorado. Y como le decía, mi doctorado está centrado en aulas democráticas, que no es más que la convergencia del concepto de democracia, prácticas democráticas por parte de los maestros y las maestras desde el salón de clase, pero a la vez cultivando también el pensamiento crítico, puesto que si solo nos enfocamos en democracia, creería yo que no estamos creando o construyendo, mejor dicho, una democracia robusta.
Entonces, ahí es donde donde se inicia esta idea de aulas democríticas. ¿Por qué Cali? Pues porque Cali es una de las 10 ciudades más violentas del mundo. ¿Por qué zonas marginales? Pues porque considero que son esas zonas las que realmente precisan de un fortalecimiento de prácticas democráticas desde el salón de clase. ¿Y qué más le cuento? Esto está unido a un poco el cómo aprendemos, el cómo aprende el ser humano. Y entonces le explicaba esta mañana a Ana y a otro compañero que aprendemos desde procesos cognitivos conscientes a través de la mente deliberada, pero también aprendemos de manera inconsciente. Yo me remito, cuando hablo de esto, al hecho de que aprendí el idioma de mis papás, que eran de la India, de manera inconsciente. Ellos no me enseñaron de manera... No fueron profesores, ellos iban hablando, se comunicaban conmigo y yo lo adquirí, igual que mis hermanos y mi hermana. Entonces creo que esto está unido a la democracia. Cuando pienso en cómo se cultiva la democracia, y empleo la palabra cultiva, porque no sé hasta qué punto se aprende de manera formal cuando pensamos en habilidades democráticas, y no solo habilidades, aquí se ha hablado de capacidades, pero también disposiciones. ¿Cómo logro cultivar un pensamiento, un enfoque democrático que tiene en cuenta al otro, que le da la voz al otro, y no solo la voz, sino la oportunidad de tomar decisiones, porque si solo le doy la voz y no le permito el espacio para tomar decisiones, estoy actuando, pensaría yo, que con una doble moral. ¿Cómo cultivo la igualdad de respeto y reconocimiento, la igualdad de poder a través de relaciones más horizontales? Y cómo cultivo el pensamiento crítico. Ok, tengo que hacer otra pausa comercial, volvemos en segundos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo y con gusto deseo despedirme de Ana Rodríguez, exministra de Cultura de Ecuador. No se levante. Un placer. Gracias por habernos acompañado y explicarnos un poquito acerca del aporte que usted ha dado en este evento tan importante para mi país. Gracias. Gracias a ustedes. Con gusto también Francisco Condori, Universidad de Hamburgo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y atender a la cita que hemos realizado con todos ustedes. Muy grata tu entrevista. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Sanjay Nawani, doctor en educación, muchísimas gracias también por el aporte que ha dado a mi país. Es un honor. Carlos Rodríguez, coordinador Centro de Investigaciones Sociales, Ciencias Sociales del Ministerio de Educación. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Sergio. Y gracias por habernos traído, tanto la dama como el caballero, para hablar sobre este evento que ustedes han articulado. Muchas gracias, Sergio. Gracias por el espacio. Señores, saludo a uno de nuestros patrocinadores, COSAVI de RL, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Acá la tenemos nosotros y, por supuesto, compartir la pregunta que articulamos esta noche con todos ustedes, la cual ciertamente decía, según su opinión, ¿qué tanto cree usted que en el país se practica la cultura de paz? Un 1% hasta este momento dice que mucho, un 20% poco, un 79% nada, y precisamente ese es el reto de este evento, de tratar de cambiar no solamente la percepción, sino que la cultura de algo que ciertamente es muy, pero muy bueno para nuestro país. Soy Sergio Méndez, llegamos al final de la entrevista 8 en punto, será hasta una nueva oportunidad. Pase muy buenas noches y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.